Muy bien, pues muy buenos días. Hoy martes 30 de julio Buenos iniciamos días. la entrevista de Héctor Manuel Subiate Jaques, siendo las 10:15 de la mañana. Eh, Héctor Manuel participa en la convocatoria pública y abierta para seleccionar la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua 2024. Antes de comenzar esta sesión videograbada, ya verificamos la identificación con fotografía del aspirante confirmando su identidad y se ha asegurado que ha aceptado y firmado la carta de anuencia comprometiéndose a seguir el procedimiento de esta convocatoria. Se le recuerda, Héctor, que la entrevista se desarrollará de la siguiente manera. Usted dispondrá de hasta 5 minutos para exponer su experiencia profesional y su intención de ocupar el cargo de titular a la Secretaría Técnica. Posteriormente, iniciaremos con la etapa de preguntas y respuestas. Se le formularán en total 15 preguntas y contará con un tiempo máximo de 3 minutos. Si usted responde antes, también se considerará adecuado para responder a cada una de ellas. Eh, Se contará con un cronómetro. Si usted pasa el tiempo estimado, lo podrá visualizar de esa manera. Y es importante señalar que se realizarán las mismas preguntas a todos los participantes, ya que estas fueron definidas por consenso de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para evaluar conocimientos generales relacionados con la administración y políticas públicas, con sus habilidades directivas, la claridad y visión sobre el sistema, así como su capacidad de análisis. Y en resumen, ¿sí? ¿Tiene usted alguna pregunta, Héctor? No, no, sin preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, entonces pues iniciamos. Cuando gustes iniciar con tu presentación, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, platicarles un poquito de mí. Yo soy Héctor Subiate, de origen profesional, soy psicólogo. Es la carrera que estudié por interés desde la preparatoria. Una vez en la preparatoria me pregunté qué pasaba en lo que hoy conocemos como inconsciente humano. Yo en ese tiempo no sabía que se llamaba inconsciente humano. Decía, ¿por qué la gente hace cosas sin saber por qué o sea, por qué las está haciendo? ¿No? Las hace, pero no sabe por qué, qué hay detrás, qué hay un trasfondo, ¿no? Estaba muy interesado en esa materia, estudié la carrera de psicología, ahí me enfoqué mucho, sobre todo en el análisis de la personalidad, en el análisis de la psicopatología. Cuando, eh, ahora sí que de mala, quizá, que ya al estar frente a un paciente, lo que más se requería era paciencia, lo que más se requería es hacia dónde tenía uno que orientar un tratamiento, sino tener paciencia. Negocio enfocado en limpieza, hacíamos limpieza de salas, alfombras, sillas, vehículos y demás. Ahí aprendí mucho sobre el emprendimiento a menor escala. Después tuve la oportunidad de ingresar al servicio público y ahí empezó este camino muy interesante, ¿no? Primero ingresé a la Secretaría de Educación a través de los servicios educativos del Estado de Chihuahua en el tema de capacitación a maestros. Ahí estuve trabajando como asesor técnico pedagógico, dando capacitaciones, trabajando con los planes de capacitación para masivos, perdón, para todo el estado, etcétera, etcétera, participando, pero ahí me empecé a entrar en este tema de la administración pública que me gustó tanto, que seguí ese camino, ¿no? Eso ya hace 13 años de ese inicio. Después pasé al municipio, trabajé en el área de promoción social en el Consejo de Urbanización Municipal, que se enfoca en el pavimento de la ciudad. Este trabajo me permite estar muy de cerca con las necesidades, con la forma en que funcionan los gobiernos, con la forma en que se atiende a la población en general, cómo pues estos sistemas de administración pública tienen una cercanía profunda con la ciudadanía, ¿no? Es una cuestión muy tangible, es muy padre vivir esta experiencia porque uno ve uno a uno
donde está la exigencia o la necesidad ciudadana y después inmediatamente está el servicio, ¿no? O sea, esa es una experiencia muy, muy interesante haber trabajado en el municipio y trabajé bastante tiempo, 4 años, estuve en ese tema. Me decidí profesionalizarme, enfocarme en la maestría en administración pública. Ahí es cuando lo estudio. Y después me voy al área de seguridad, completamente nada que ver con lo que había tenido antes. Educación y municipio tampoco tenía nada que ver y ahora seguridad, ¿no? Un compañero que estuvo conmigo en la maestría me invitó a trabajar con él. Me voy al área de inteligencia, ahí en la Fiscalía General del Estado. Ahí estoy 2 años. Luego surge la oportunidad de participar en la convocatoria para la coordinación de riesgos y política pública de la Secretaría Ejecutiva. Participo, quedo en primer lugar en aquel momento una convocatoria pública muy parecida a esta y me nombran y empiezo a trabajar en el área de coordinación de riesgos y política pública y estuve alrededor de 9, 10 meses más o menos. Después de ese proceso, eh, tuve la oportunidad de ingresar a la Fiscalía General del Estado, en la área administrativa, como asesor técnico del director general de administración. Es una locura la Fiscalía, es un área eh, muy neurálgica, donde suceden todo tipo de cosas todos los días. O sea, no hay un día en que esté tranquilo el tema, ¿no? Y el área administrativa, pues, conjuga muchísimas de las cuestiones que vi dentro de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Cómo están las compras públicas, cómo está la interacción entre actores políticos y de la administración pública, cómo funcionan muchos de los sistemas internos de las policías, cómo funcionan muchos de los sistemas internos del Ministerio Público, las denuncias, la investigación, etcétera, etcétera. Tuve la oportunidad de convivir muy ampliamente con este organismo. Después trabajé por mi cuenta como profesionista independiente y actualmente estoy en la coordinación de comunicación. Me invitaron a trabajar ahí en el área de desarrollo institucional, veo control interno, veo normativas, veo reglamentos, veo este tipo de manuales, este tipo de trabajos. Y bueno, mi intención, como lo puse ahí en mi carta de intención a nivel personal, pues es como volver a un sistema que me enseñó mucho. O sea, es un área en la que aprendí muchísimo, creo que crecí profesionalmente. Esa experiencia que tuve en aquel momento me ha ayudado hasta la fecha. Eh, en términos del combate a la corrupción, pues yo lo decía, y es una lucha de pocos contra muchos, donde más vale que los pocos estén muy bien preparados, porque si no se hace con inteligencia el trabajo de combate a la corrupción, pues no se va a lograr gran cosa, ¿no? Y básicamente es una intención de superación profesional, es una intención de, de ver cómo lo que he aprendido pudiera aplicarlo ahora desde una posición distinta dentro de esta Secretaría Ejecutiva. Y bueno, ese es mi interés en participar. Como ves, vamos a tener este sonidito en donde te está avisando. Sí, muy Eh, bien. Muy bien, pues iniciamos entonces con la etapa de preguntas y respuestas, sector. Inicio yo. Es relacionado con temas de administración y políticas públicas, en específico con el tema de presupuestos. Y la Muy pregunta bien. es, de acuerdo con la ley local, ¿a qué debe apegarse la programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público? Pues debe apegarse a los principios establecidos en la Constitución de eficiencia, eficacia, economía, transparencia. En ese sentido, debe apegar primero estos principios, luego se debe apegar a los programas presupuestarios que están basados en resultados. Toda la programación del gasto tiene que estar ejecutada con base en estos programas pues, orientados a resultados, ahora sí, en este caso, y pues tiene que apegarse a la aplicación de la legislación en materia presupuestaria, es decir, la asignación de un presupuesto para el ejercicio de un gasto que está dividido en diferentes capítulos, ¿no? Está dividido en servicios personales, está dividido en insumos, en este caso está dividido en servicios generales, en bienes, está en lo que son los subsidios, transferencias, etcétera, etcétera, deuda, está dividido en todo esto la presupuestación y, y pues bueno, creo que eso es a lo que debería estar apegado la presupuestación del gasto. Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. Continuamos, Jesús, con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Carmen. Hola, Héctor. Buenos días. Hola, buen día. La siguiente pregunta es la siguiente relacionada a compras públicas.
De manera general, Héctor, describe bajo qué supuestos se puede contratar a través del procedimiento de adjudicación directa contemplado en la ley local y describe también el procedimiento al que se sujeta una contratación por adjudicación directa, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, la adjudicación directa tiene dos vías, ¿no? La primera es ahora sí que por la cantidad que se está contratando. La ley de adquisiciones establece una excepción para los casos en que hay cierto monto, con ciertas condiciones de ejercicio del presupuesto designado sí, del presupuesto designado a las adquisiciones. Es decir, si no recuerdo, no puedes por el 40%, por ahí andaba. No me recuerdo exactamente el porcentaje, ¿no? Pero finalmente se tiene que respetar este porcentaje y existe esa excepción. Además, pues existen otras excepciones que considera la ley, ¿no? Pues motivos de seguridad, por motivos de salud, por motivos de una contingencia, por motivos de patente, por motivos de, pues algunas otras excepciones que considera la ley en estos casos, una emergencia, etcétera, etcétera. Y el procedimiento, pues es que se lleve a cabo la investigación de mercado correspondiente para la determinación de las mejores condiciones, que se cuente con una suficiencia presupuestal para su ejercicio y que se haga una dictaminación adecuada que justifique precisamente la aplicación de la excepción específica establecida en la ley de adquisiciones y su reglamento, ¿no? Ahí sería más o menos el proceso que tiene. Tiene uno que comprobar cuando hace una adquisición, una adjudicación directa, pues tiene uno que comprobar que efectivamente se encuentra en el supuesto que establece la ley o el reglamento. En estos casos en particular son alrededor de 13, si no me equivoco, 13 fracciones que consideran las excepciones a las licitaciones públicas, ¿no? Muy bien. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. No, Continúa. de que. Digo, perdón, Sí, Gisela. muchas gracias, Carmen, gracias. Héctor, buenos días, muchísimo Hola, gusto. buenos días. Muchas gracias igualmente. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede la contabilidad gubernamental contribuir a la implementación y evaluación del presupuesto basado en resultados de la CCA? Muy bien. Esa pregunta está muy interesante porque la contabilidad gubernamental y el presupuesto basado en resultados ordinariamente en los entes públicos va una cosa por un lado y otra cosa por el otro. Eso se los digo por experiencia, ¿no? En el ejercicio, así en la práctica. Sin embargo, creo que ahí viene un tema fundamental, que es el hecho de que la armonización contable nos permite tener claridad en cómo se deriva el ejercicio del gasto y cómo se divide el ejercicio del gasto y nos permite saber en qué se está gastando determinado o en qué está gastando determinado ente público o entidad pública, si es en servicios personales, si es en cuáles de los capítulos, a partir de eso, en qué se divide en sus cuentas específicas, ¿no? Y tenemos mucha claridad con respecto a en qué se está gastando. Ahora, ¿cómo se vincula eso con el presupuesto basado en resultados? Pues en que si nosotros decimos en particular que vamos a hacer una política pública y que esta política pública tiene un trabajo técnico profundo, pues entonces seguramente el gasto tendría que enfocarse en los servicios personales y no en las contrataciones, no sé, de adquisición de bienes, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, ¿cómo puedes estar adquiriendo bienes para hacer una política, ¿no? O cómo puedes estar adquiriendo bienes para el ejercicio de implementación de la política, de evaluación de la política estatal anticorrupción o de la construcción de la plataforma digital estatal. Entonces, en este caso, la armonización contable nos permite, o la contabilidad gubernamental nos permite saber específicamente cómo se está dividiendo el ejercicio presupuestario y cómo ese ejercicio presupuestario está orientado a los resultados que se esperan del programa basado en resultados que generó la Secretaría Ejecutiva en este caso, ¿no? Entonces, es una manera de dar claridad con respecto a en qué específicamente se está ejerciendo ese gasto y aparte nos permite darle consistencia a la forma en que se alinean estos programas, a los planes de desarrollo, etcétera, etcétera, porque de esa manera, pues alineamos con el PBR, pero a la vez también estamos alineando todos los presupuestos en cómo se está ejerciendo, ahora sí que el aparato gubernamental, cómo está ejerciendo el presupuesto y se está orientando al cumplimiento precisamente de estos planes y los programas que derivan. Bien, muchas gracias, Héctor. No hay de qué. Pat. Muy buenos días, Héctor. Bienvenido. Buenos días, Continúo muchas con la gracias. siguiente respuesta. ¿En qué parte del ciclo de políticas públicas se utilizan los indicadores y por qué?
Muy bien. Eso tiene truco, Pati? Pero ahí va. Los indicadores se utilizan tanto en el diseño como en la evaluación. Los indicadores se utilizan en el diseño porque esos nos permiten saber cómo vamos a tener los insumos para identificar el problema público. Si no tenemos indicadores que nos permitan conocer el problema público, si no nos basamos en indicadores para el conocimiento o entendimiento de un problema público, pues difícilmente vamos a centrar la política en lo que estamos queriendo lograr, ¿no? Entonces, estos indicadores, aunque no sean los que nosotros generamos, pues ya existen en mediciones externas. Ordinariamente existen, a veces no, lamentablemente no, pero ordinariamente ya hay indicadores que podemos revisar y que podemos ver para el diseño en particular de la política pública. Ahora, una vez que estamos en la implementación, también los indicadores pueden ser utilizados para dar seguimiento o para ir dando entendimiento de cómo se ha ido implementando la política, ¿no? En este caso, pues son indicadores más bien de seguimiento, y luego en la evaluación definitivamente los indicadores generados específicamente para la medición de la política pública pues son los que se van a utilizar, ¿no? Entonces ahora sí que a lo largo de todo el ciclo de la política pública, en mi percepción, se utilizarían los indicadores. Uno, aunque no sean lo que nosotros queramos, para su diseño; otro, para el seguimiento a la implementación que tiene la política; y finalmente otros para la evaluación que se deba tener, que eso sí tienen que ser los que nosotros tengamos con claridad para la evaluación de esta política y en su caso la reformulación. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos contigo, Héctor. Muchas gracias. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con el control interno institucional. ¿Para qué sirve tener un sistema de control interno y qué normas generales lo componen? Muy bien. El sistema de control interno nos permite prevenir, sobre todo la comisión de faltas administrativas y, bueno, delitos en otra medida, ¿no? Delitos relacionados con hechos de corrupción o delitos contra el servicio público, como establece el Código Penal. Pero este marco o este establecimiento de un control interno nos permite dar seguimiento a mejores prácticas que ya existen y que permiten tener como claridad en hacia dónde se debe de movilizar la actividad pública o la actividad institucional, más bien dicho, para evitar este tipo de problemáticas y sobre todo conformar adicionalmente o dentro de este marco de control interno lo que son los riesgos de corrupción, ¿no? Y los riesgos propiamente operativos que nos van a permitir llevar mejor este control interno y esta prevención en este sentido. Ahora, ¿qué normativa compone el control interno? Pues yo creo que el origen de todo esto sería la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que va a dar lugar a la conducta esperada de los servidores públicos, ¿no? A partir de ella, pues ya hay lineamientos. En el caso del gobierno del Estado, tengo conocimiento de lo que son los lineamientos específicos para el marco de control interno institucional y pues se han establecido con base en la Ley General de Responsabilidades y en las propias facultades que tienen los órganos internos de control o las secretarías específicas para darle como mayor claridad o mayor pragmatismo a la aplicación de un control interno. La ley termina siendo bastante general, pero una vez que se va acotando el marco jurídico hasta el nivel de un lineamiento, pues ya sería mucho más clara la aplicabilidad de un marco de control interno. Muy bien, muchas gracias, Héctor. La siguiente pregunta se relaciona con el tema de transparencia. Si nos pudieras, por favor, decir cuál es la diferencia entre una información pública de una información reservada y qué proceso debería seguirse para clasificar una información como reservada. Claro que sí. Bueno, la información pública es toda esta información a la que tenemos derecho las personas ciudadanas de acceder. Esta información pública está determinada en una forma muy amplia por lo que son las leyes en la materia, ¿no? La ley general y la ley local específicamente. Existe un organismo garante que nos permite tener claridad con respecto a cómo debemos conducirnos con relación a la información pública. Existe una plataforma para publicar esta información. Además, existen ciertas determinaciones de que
En esencia, vamos a pensar igual que en adquisiciones, todo es licitación, en esencia todo es público hasta que llegan las excepciones concretas y específicas, ¿no? Cuando llegan las excepciones concretas y específicas, la información confidencial, pues es aquella que posee datos personales, aquella que está relacionada con la seguridad nacional o con la seguridad pública, aquella que pudiera derivar en un daño superior a lo que es el derecho propio de las personas de tener acceso a la información, y el proceso para llevar a cabo una reserva en un momento determinado, pues es a través del Comité de Transparencia del ente público, se lleva a cabo una prueba de daños, se establece una justificación adecuada para decir por qué una información que ordinariamente debería ser pública, pues resulta que no debe ser pública porque el daño sería superior al propio derecho ejercido de acceso a la información. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Jesús. Sí, la siguiente pregunta, Héctor, es relacionada con las funciones del artículo 62 de la Ley de Entidades Paraestatales, que es aplicable para el secretario técnico. Bueno, en caso de que seas nombrado como secretario técnico, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, serías tú quien designe directamente a las personas titulares de las coordinaciones y unidades de área de la CCA. ¿Por qué? Bueno, directamente no. Hay un nivel que precisamente el estatuto establece que se nombra a través de propuesta al órgano de gobierno. Sin embargo, después de ese nivel, sí, viene esta asignación directa de la Secretaría Técnica, ¿no? Si se pregunta más en qué haría yo en particular en este caso, al, al ser nombrado secretario técnico, pues primero hay que tener claro algo que me enseñaron a mí en la administración, que es la estructura sigue a la estrategia. Entonces, aquí en este caso, aunque la estructura ya está delimitada en cierto modo por lo que es el estatuto orgánico de la dependencia, sí vale la pena revisar la conformación estructural, la conformación de los perfiles, precisamente para dar seguimiento a lo que tiene que hacer la Secretaría Ejecutiva en este caso. Entonces decimos, el nombramiento depende hasta cierto nivel, pero lo que son las coordinaciones en específico, pues se proponen al órgano de gobierno y el órgano de gobierno es quien las define. Gracias. Muy bien, continuamos contigo, Gisela. Sí, gracias, Carmen. Héctor, la siguiente pregunta es esta. A tu juicio, ¿cuáles son las funciones más relevantes de los órganos internos de control y cuál sería su estructura mínima fundamental? Muy bien. Bueno, voy a empezar por la estructura y luego las funciones. Tiene que tener un área de investigación, una de sustanciación, una de resolución, una de auditoría y pues una enfocada propiamente al control interno, ¿no? A lo que es el marco de control interno institucional. Entonces, a veces se dividen entre ellos, yo los he visto cómo se organizan, ¿no? A veces se dividen entre ellos la participación, sin embargo, no puede haber una sola área en específico, ya hablando como un órgano de control interno municipal, ¿no? No puedes tener solamente la de investigación o solamente la de sustanciación o solamente la de resolución, sino que tienen que estar separadas precisamente, particularmente lo que es investigación y sustanciación, la ley lo marca muy claramente. Las funciones, la primera función creo que es muy importante del órgano interno de control es una función de vigilancia. Esta función de vigilancia nace del hecho de que debe estar cerca del ente público vigilado, del ente público con el que participa. Luego viene una función de prevención muy importante que tiene que ver con cómo participa en las actividades de este ente público y le da nociones con respecto a la regulación que aplica para esos casos, con respecto a lo que se debería hacer, y es decir, estas funciones de asesoría son muy valiosas porque permite que el ente público no caiga en irregularidades en general, y luego vendría una función que es muy importante, que es todo el tema de atención a las actividades que están relacionadas, o más bien a los hechos relacionados con faltas administrativas, no graves y graves, para su investigación y substanciación, en su caso resolución de las no graves, ¿no? O en su caso trasladar el tema al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o al área penal en caso de que se tratara de un delito, así como el tema de la auditoría que realiza, o las funciones de auditoría que llega a realizar
el órgano de control interno por sus propias facultades, también fiscalizadores. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Pati, continuamos contigo. Bien. La siguiente, Héctor. Vamos a cambiar un poquito el tema. Ya entramos en lo que es habilidades directivas. Muy bien. Y la pregunta sería, a detalle, ¿cómo asegurarías el adecuado desempeño de tus colaboradores para alcanzar los objetivos establecidos de la CCEA? Muy bien. Ahí, a mí me gusta mucho el team back, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el trabajo en corto. A mí me gusta arrastrar el lápiz también. Y me gusta trabajar muy de cerca con la gente. O sea, no me gusta así como que, ay, pues yo soy el secretario técnico, ya di la instrucción hasta por oficio o por correo y ahí pónganse a hacerla, ¿no? Sí soy una persona que me gusta mucho involucrarme. Me gusta, ese involucramiento me ha ayudado a aprender mucho de muchísimos temas con la gente con la que me he topado a trabajar y me ha ayudado también a identificar sobre todo, pues eso ahora sí que aquí es donde le saco ventaja a la carrera, identificar las personalidades, identificar las fortalezas, identificar esas también áreas de oportunidad que tienen las personas que precisamente te permiten saber hacia dónde tienes que dirigir tú el proceso pues ahora sí que de desempeño, ¿no? En este caso, en particular, yo me centraría mucho primero en conocer a las personas. Después de conocer a las personas, sí, que tengan mucha claridad de qué es lo que hay que hacer cada quien y de hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Y luego después, este trabajo que les digo de estar cerca, o sea, de a ver cómo estás haciendo esto, platícame, dime, ¿con qué estás batallando? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos hacemos? ¿De dónde sacamos más información? ¿Cómo lo logramos? Soy muy de involucrarme en todas las áreas en ese sentido y de una forma muy, muy cercana a mis colaboradores. Muchas gracias, Héctor. Bueno, ¿qué? Vamos contigo, Héctor Villanueva. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta. Por favor, descríbenos en una situación en tu trabajo anterior donde enfrentaste un problema complejo. ¿Cómo analizaste la situación y qué pasos tomaste para llegar a una solución efectiva? Cualquiera de mis trabajos anteriores. Cualquier situación que tú elijas, no hay problema. Ok, muy bien. Bueno, ahí en la fiscalía no faltaban los problemas, ¿no? Era muy común. Había un área en particular, hay un área en particular dentro de la fiscalía que está muy poco regulada. Esta área que está muy poco regulada es un área relacionada con la salvaguarda de los bienes relacionados con hechos delictivos, es decir, cuando se incautan cierto tipo de bienes, por ejemplo, hay un tema delincuencial y por extinción de dominio o por algún procedimiento penal se asegura, digamos, una casa, se aseguran vehículos, se aseguran otro tipo de bienes, pues la administración que se tiene que hacer de esos bienes es sumamente problemática porque la ley en la materia es muy corta, ¿no? No ha tenido el marco jurídico suficiente. Entonces, en alguna ocasión nos tocó tener que hacer la venta de bienes que eran vehículos que estaban en situación de abandono a favor del Estado, pero es un problema complejo en el sentido de que estos bienes, algunos estaban, pues obviamente todos estaban no reclamados, ¿no? Pero algunos estaban en un estatus jurídico, otros estaban en otro, otros tenían ciertas condiciones, unos venían con convenios internacionales, otros estaban por proceso penal, etcétera, etcétera. Entonces era un tema bastante complejo y aparte pues podía haber responsabilidades si no se hacía adecuadamente la venta de este lote vehicular, vamos a decir, que estaba hecho para chatarrización, ¿no? Entonces hubo que generar todo un análisis, primero jurídico, para ver el estado correcto de los bienes, revisar los acuerdos que determinó el Ministerio Público en su momento para declarar este abandono, incluso generar un modelo estandarizado de este acuerdo general, vamos a decirlo así, después generar un proceso transparente que se basara precisamente en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y, y que cumpliera con los requisitos suficientes o sea, para que fuera evidente que no existía ninguna intención detrás más que desocupar los corralones que están sumamente llenos de estos vehículos y pues ya darles un mejor destino a estos bienes. La ley lo permitía, pero
no lo tenía completamente regulado, ¿no? A un nivel que pudieras aterrizarlo. Entonces fue como crear un marco jurídico interno menor que tuviera ese respaldo, que estuviera bien armado y bien establecido para solventar ese problema, ¿no? Entonces, ese fue uno de los problemas complejos, de los que me tocó enfrentar y que pues, ahora sí que ese procedimiento hasta la fecha se sigue utilizando, ha sido ya revisado y pues sigue funcionando bastante bien. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Continuamos con la siguiente pregunta que se relaciona con el tema de planeación estratégica. Desde tu experiencia, ¿qué relevancia tiene una planeación estratégica y cuáles son los elementos más importantes? Muy bien. Si lo dijera en una palabra, los elementos más importantes son los objetivos. Si en una planeación estratégica los objetivos no están claros, no hay nada más allá de este proceso, ¿no? ¿Qué importancia tiene la planeación estratégica? Bueno, la planeación estratégica es un marco de referencia, yo así lo considero, de lo que hay que hacer, ¿no? Cuando uno está muy ocupado en muchas tareas simultáneamente, ordinariamente se pierde. O se centra uno en la tarea y dice, ¿qué partes me estoy perdiendo? ¿Qué partes no estoy haciendo? Y entonces en ese momento la planeación estratégica es un lugar al cual voltear para revisar otra vez qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y tener muy claramente definido qué es lo que nos falta por hacer, ¿no? Cuando la planeación estratégica es demasiado rígida, a mi parecer, resulta a veces, pues, no en un aliado, sino en una complicación por querer cumplir en una forma muy rígida una planeación estratégica. La planeación estratégica, a mi parecer, debe ser flexible, lo suficientemente flexible como para que permita un marco de acción eh, que, que aunque no tenga todo previsto, pues finalmente esas imprevisiones o esa improvisación que uno de pronto tiene que hacer cuando está en el ejercicio administrativo se lleve a cabo, pero también tiene que tener la suficiente o dar el marco o la suficiente claridad, es lo que quiero decir, como para pues no salirse de estos objetivos que establece la planeación estratégica, ¿no? De sus elementos más importantes son los objetivos. Sin embargo, ordinariamente la planeación estratégica viene desde la misión. Cuando uno tiene muy clara la misión, en este caso de un ente público, pues va a tener mucho más claro cuáles son los objetivos que tiene que plantear. Luego vendrá lo que tiene que ser la identificación de los recursos con los que se cuenta para llevar a cabo o tener el cumplimiento adecuado de estos objetivos, luego hacer la planeación propia de las actividades que se tienen que realizar, establecerlas en el tiempo y pues generar los mecanismos a través de los cuales vamos a ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con las actividades propuestas, no solamente si sí o si no, sino también la posibilidad de establecer los indicadores para ir evaluando el cumplimiento de los objetivos. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos contigo, Jesús. No se te escucha. Perdón, tenía muteado el micrófono. Entramos, Héctor, en una como siguiente etapa de la entrevista. Estos son preguntas que buscan pues obtener tu opinión o tu visión sobre diferentes rubros. La primera pregunta en este rubro es, de acuerdo con tu experiencia, ¿qué podrías aportar a la Secretaría Ejecutiva y en específico al Sistema Estatal Anticorrupción? Qué padre pregunta. Bueno, yo creo que lo primero es la experiencia de haber estado en varios entes públicos de muy diferente naturaleza, ¿no? Esta experiencia de haber estado en estos entes públicos me ha permitido ver, ahora sí que como se dice coloquialmente, de chile, de dulce y de tamarindo, es decir, muchas cosas que pasan verdaderamente en el ejercicio público. Y lo digo verdaderamente porque a veces cuando uno ve los marcos jurídicos, los lineamientos y todo este tema, pues sí dicen cuál debe ser la conducta que debe tener un servidor público o una servidora pública, pero a la hora que estás enfrentándote a los problemas que tienes que solucionar, entonces te das cuenta cuáles son las dificultades también a las que se enfrenta el ejercicio público, ¿no? Entonces esta visión de haber participado en estos entes públicos, esa es una. Otro, también la formación profesional como maestro en administración pública con enfoque en política pública, ¿no? Mi tesis se centra precisamente en los procesos de política pública y mi formación también como analista de datos, eso de manera independiente a la profesional, pues creo que también es una aportación importante para la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Permitiendo
pues era que centrarme en procesos para los que estudié, ¿no? Ahora sí que en este sentido, además de aprovechar la información, yo soy muy aficionado a que la información que tengamos la podamos explotar y si no, nos hagamos de información explotable porque creo que ese es el origen de las decisiones y ese es el origen de lo que tiene que surgir. Y particularmente al sistema, bueno, pues ahora sí que diría una visión distinta de Secretaría Técnica. Yo he conocido, si no me equivoco, a todos los que han estado, con excepción de Héctor en este caso, pero al menos a los que ha pasado por las convocatorias, a todos los he conocido personalmente. Sé que son visiones muy distintas. Vendría con una visión diferente, una visión de un liderazgo más cercano, de un liderazgo, si tú quieres, más paternalista, en este caso a lo mejor, pero sí muy centrado en un crecimiento técnico. Yo le apuesto al crecimiento técnico, le apuesto a que este crecimiento técnico va a fomentar el desarrollo de los insumos suficientes para que este comité coordinador que existe y para que esta comisión ejecutiva que existe sí tengan la posibilidad de tomar decisiones, sí tengan la posibilidad de generar políticas y sí tengan la posibilidad de centrarse en lo que es la agenda anticorrupción del Estado, ¿no? Mi visión en particular creo que es lo que más pudiera aportar, además de lo que pueda ser técnico, ¿no? Que eso también vale, pero mi visión es eso, o sea, hacer precisamente esta articulación entre las entidades que conforman el comité coordinador y que participan también dentro del sistema estatal anticorrupción con una visión de verdaderamente cómo funcionan los entes públicos. O sea, esa es lo que yo creo que sería mi aportación más importante. Muchas gracias, Héctor. Continuamos contigo, Gisela. Sí, gracias, Carmen. Héctor, la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que sería para ti tu mayor reto si llegaras a ser seleccionado como titular de la Secretaría Técnica? Muy bien. Es indiscutiblemente para mí el mayor reto de cualquier secretario técnico, no nada más mío, es la integración del comité coordinador con la comisión ejecutiva. O sea, ese es el punto fundamental del ejercicio de la Secretaría Técnica, a mi parecer, porque pues la ley les da esa, esas facultades, esas atribuciones y los pone juntos a trabajar juntos en una forma en que no lo son, porque el Comité Estatal de Participación Ciudadana, que 4 de sus integrantes conforman esta comisión ejecutiva, tiene una visión ciudadana y tiene que tener y mantener una visión ciudadana, mientras que los entes que participan dentro del comité coordinador, con excepción obviamente de la presidencia, tienen una visión de Estado, una visión de administración pública, ¿no? Entonces a veces no se conjugan, o sea, es decir, a veces no van en el mismo sentido, a veces no quieren lo mismo. Otro tema importante es que evidentemente la visión ciudadana tiene que ver con la exigencia de que estos entes públicos encargados de procurar el combate a la corrupción, pues hagan lo que corresponda, y la visión de los entes públicos es, ya tengo muchas tareas que hacer, aparte de atender lo que está estableciendo el sistema. Entonces, ese es como que un tema particular y fundamental que me parece el reto, y el reto es poder combinar esas visiones, poderlas transmitir y sobre todo poder articular. Ese es es la parte, a mí me parece fundamental del ejercicio de una secretaría técnica o de la secretaría técnica de este ente público, poder articular eh, esta labor que hace cada uno de estos integrantes del sistema para, ahora sí que para dar cumplimiento a lo que ya está establecido como política estatal anticorrupción, ¿no? Que es el camino a seguir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Continuamos contigo, Pati, por favor. Sí, la siguiente, Héctor. En tu opinión, ¿cuál es la función más importante que tiene la Secretaría Técnica dentro del sistema estatal y por qué? Muy bien, bueno, la función más importante se la da la ley y dice que es la secretaria técnica del comité coordinador. Entonces, la función más importante tiene que ver con este ejercicio de sistema, este ejercicio sistemático que tiene que hacer el comité coordinador para el establecimiento de políticas públicas orientadas a la prevención, disuasión y combate a la corrupción en particular, ¿no? Esta labor fundamental tiene que ver con proveer de los insumos, como decía ahorita,
suficientemente especializados y técnicos para que la toma de decisiones dentro de este comité coordinador sea adecuada. Ahora, ahí hay un paso que establece la ley, que es esta comisión ejecutiva, ¿no? Y esta comisión ejecutiva trabaja en la conformación y preparación de los insumos más importantes para las decisiones de este comité coordinador, ¿no? Entonces, los insumos van tanto al comité coordinador como a la propia comisión ejecutiva, y la participación que tiene la Secretaría Técnica dentro de la comisión ejecutiva tiene que ver con ese carácter técnico que, que va a abonar a una cosa y a la otra, ¿no? Entonces, para mí esa sería la función fundamental, tener la capacidad técnica de proveer los insumos suficientes a uno y a otro, y como decía anteriormente en la otra pregunta, y articular, ¿no? La función de articular esta visión ciudadana con esta visión de Estado. Perfecto, muchas gracias. Continuamos contigo, Héctor Villanueva. Muchas gracias. Héctor, de ser elegido como titular de la Secretaría Ejecutiva, ¿cuáles serían las primeras 3 cosas que harías al iniciar? Ok, muy bien. Y evidentemente es un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico personal, estoy hablando. De decir, a ver, como Secretaría Ejecutiva, ¿dónde estamos? ¿Cómo va la agenda de la Secretaría? ¿Cómo va el cumplimiento del programa anual de trabajo del comité? ¿Cuáles son los acuerdos que están pendientes? Es decir, hay que hacer una revisión primero del estado de las cosas. Eso es lo primerito que llegaría haciendo. Evidentemente, lo siguiente es conocer al equipo. Eso para mí va a ser fundamental, conocer al equipo de trabajo. A algunos ya los conozco, a otros no. Entonces sí me interesa mucho tener claridad sobre quiénes están dentro de la Secretaría Ejecutiva. Y el siguiente sería que también ustedes como CPC y, y los integrantes del comité coordinador me conozcan y conozcan cuál es la visión que tengo. Pero una vez, pues ya revisado lo anterior, ¿no? Es decir, primero sería el estado de las cosas, conocer al equipo y luego pasar precisamente a que quienes van a participar o quienes vamos a participar en este sistema, pues me conozcan cómo soy, qué pienso, que estoy planteando y cómo ir retomando precisamente la agenda que trae ahorita la Secretaría. Sí. Ok, pues muy bien, Héctor. Con esto concluimos toda nuestra sesión ya de preguntas que teníamos programadas. No nos queda más que agradecerte tu participación en este proceso. Y bueno, pues muchísimas gracias por tus respuestas. Estaremos pues más adelante avisándoles toda la parte del proceso, la evaluación, etcétera. ¿Sí? Claro que sí. Gracias por estar aquí. Que tengas un excelente día. Pues, muchas gracias a ustedes por la oportunidad ahora de esta nueva convocatoria y igualmente, pase lo que pase, les deseo mucho éxito. Gracias, igualmente a ti. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mucho gusto, Gracias. Héctor. Dale. Buen día, bye bye. Gracias, Héctor. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.